Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University, Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica. El gobierno de Sánchez ha despilfarrado el mayor estímulo monetario y fiscal y el apoyo de Europa de la historia de la democracia. Esto es lo que nunca te dicen cuando hablan de que la economía va como un cohete, etc. Siempre que hablan de que la economía va como un cohete, oh sorpresa, se olvidan de los factores exógenos. Hablemos de esos factores exógenos. Ni Aznar, ni Felipe González, ni mucho menos Zapatero o Rajoy han contado con un nivel de apoyo fiscal, monetario y europeo como el que ha contado el presidente Sánchez. Empecemos por el fiscal. Un aumento de más de 400.000 millones de deuda sin ningún tipo de control por parte de la Comisión Europea. 400.000 millones. Además, un apoyo por parte del Banco Central Europeo que compraba todos esos bonos que emitía el Estado y que, por supuesto, se hubiera disparado la prima de riesgo si el Banco Central Europeo no estuviera ahí para disfrazar el riesgo, de más de 300.000 millones. El Banco de España todavía tiene más de 310.000 millones de bonos del Estado español en su activo. 400.000 millones de aumento de deuda, 300 y pico mil millones de apoyo monetario y, además, más de 100.000 millones de los fondos Next Generation. A todo ello hay que añadirle el apoyo que ha supuesto el récord del turismo. Turismo que este gobierno se ha dedicado a demonizar siempre que ha podido, una y otra vez, atacando a las empresas, atacando a la hostelería, subiendo impuestos y trabas burocráticas y, por supuesto, directamente diciendo, como algún ministro, que esto del turismo, que es un sector de bajo valor añadido y que no importa. Es decir, récord de turismo, aumento masivo de la deuda, tirando de déficit fiscal como nadie más, un aumento de gasto público que ha disparado el techo de gasto en más de 80.000 millones de euros. El gasto público supone prácticamente un aumento de 17% entre 2018 y el 2023 con respecto al Producto Interior Bruto, mientras la inversión extranjera cae, la inversión total cae en ese mismo periodo y además, ojo, el consumo está prácticamente flat. Esto es importante entenderlo, ¿por qué? Porque cuando el gobierno dice que la economía va como una moto, es literalmente lo que yo siempre digo, con la tarjeta de crédito de otro, todos los restaurantes son baratos. Es muy fácil decir, oye, qué bien va la economía cuando la estoy endeudando. Claro, si aumentas la deuda en 400.000 millones y no sacas de Producto Interior Bruto al menos 200.000 millones, es que eres muy inútil. Pero si encima viene con 100.000 millones de factor exógeno de los fondos Next Generation, la realidad es que el 38% del pequeñísimo rebote de la economía entre 2019 y 2023 viene de esos fondos Next Generation. Es interesantísimo entender, por lo tanto, que la economía española no va como un cohete. La economía española está dopada de manera absolutamente obscena. Vuelvo a repetir porque es importante que la gente lo tenga en cuenta. Claro, cuando el gobierno se compara con el gobierno de Rajoy, que tuvo que hacer un ajuste brutal, que tuvo además que contar con un entorno de deflación, es decir, no se lucraba vía inflación en los ingresos fiscales como está haciendo este gobierno, que tuvo que contar además con un ajuste brutal y ningún tipo de apoyo por parte del Banco Central Europeo 2011, 2012, 2013, 2014, hasta el 2014 que se lanza el plan de Draghi y que en cualquier caso no fue, como en este caso, importantísimo, en el caso de España con Sánchez, el mayor beneficiario España.
porque la diferencia entre los fondos Next Generation, el apoyo del Banco Central Europeo y lo que se generó como apoyo del Banco Central Europeo con Rajoy o con Zapatero, ya no quiero decir con Aznar, es que en el caso de los últimos años el principal beneficiario ha sido España. Y con todo eso, lo que deja es una economía estancada en Producto Interior Bruto per cápita, estancada en cuanto a inversión, estancada, con un desastre de inversión extranjera, estancada en cuanto a crecimiento de los salarios reales, estancada en cuanto a lo que es creación de empleo. ¿Por qué? Porque dicen, no, hay récord de empleo, pero teniendo un aumento de 350.000 empleos públicos y además récord de lo que se llama pluriempleo, es decir, que aparecen varias veces una persona en la afiliación, es decir, que los 21 millones de afiliaciones no son 21 millones de personas trabajando, ojo, eso está ya dicho hasta por los propios ministerios, y además el paro efectivo era de 3,3 millones de personas, más o menos, en el año 2019, y es de 3,3 millones de personas ahora, con el maquillaje de los fijos discontinuos. Lo que estamos hablando es de una economía estancada en términos reales y en términos per cápita. Claro, disparar el Producto Interior Bruto vía deuda y vía inmigración es relativamente fácil. El problema es lo que dejas. Y lo que deja es una economía absolutamente empobrecida. Empobrecida en cuanto a pérdida de poder adquisitivo, en cuanto a pérdida de PIB per cápita ajustado por poder adquisitivo con respecto a la media de la Unión Europea y, por supuesto, también una economía mucho peor en cuanto a productividad y en cuanto a inversión extranjera. Por lo tanto, la realidad, se ha despilfarrado el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia de la democracia y eso lo vamos a pagar a medio plazo con empeoramiento, con desde luego menores salarios reales y desde luego con un desempleo que sigue siendo, incluso en las estimaciones del gobierno y después de todo el maquillaje, el más alto de toda la Unión Europea, ya ganando a Grecia, incluso el más alto de la OCDE. Eso es el cohete de Sánchez. Seguid defendiendo la libertad. Mientras nos dicen que España va como un cohete, que España va como un tiro, vamos, la propaganda constante con respecto a la economía española, la realidad es que la producción industrial está estancada, los beneficios empresariales, la cifra de negocio del sector servicios, del sector manufacturero está estancada, la realidad es que el nivel de afiliados se infla por el pluriempleo y que el nivel de paro efectivo no solamente no se ha reducido, sino que si lo miramos con detalle y lo vemos comparado con el aumento de empleo público, pues resulta que el empleo efectivo no ha mejorado significativamente. Todos esos factores son importantes y los comentamos constantemente aquí, pero a mí me gusta hablar de soluciones y me gusta hablar también de qué es lo que hay como alternativas, y para hablar de alternativas, pues la alternativa, Juan Bravo, responsable económico del Partido Popular, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Daniel? Muy buenos días. Qué bueno días. Tenerte de nuevo en este programa, que ya sabes que estás en tu casa. Me gustaría empezar, porque es que he leído, que es que a mí todas las mañanas yo creo que me da un ataque al corazón, he leído a Yolanda Díaz decir que hay que hacer tributar a los fondos de inversión, que es de una ignorancia y de una arrogancia tan brutal que es que a mí me parece alucinante. Cuéntame cómo lo ves. Bueno, fijaros que ella cada vez que hay un problema sí, o no tiene protagonismo, busca sacar un tema para ganar protagonismo. Pero desde el desconocimiento, que ese es el problema, porque no deja de ser una persona con peso en el gobierno, aparentemente, y viene a criticar algo que, fíjate lo que ha dicho Ursula von der Leyen en Europa incluso. Hay 300.000 millones de ahorro de inversores europeos que no invierten en Europa, claro, que invierten en Estados Unidos. Claro. Y ella, su solución es hacerles tributar más en España, cuando, por ejemplo, lo que no entiende es que ese dinero ha tributado antes de llegar al fondo de inversión y va a tributar cuando salga del fondo de inversión. Y lo único que buscamos con el fondo de inversión es agrupar cuantos más inversores mejor para que tengan más fuerza. Claro. Y si estás diciendo, por ejemplo, que perdemos productividad, que necesitamos que nuestras empresas sean más grandes, y uno de los problemas que también Europa, Ursula von der Leyen ha puesto el dedo, es la financiación,
tendremos que hacer justo lo contrario, hacérselo más fácil a la gente para que quiera invertir en nuestras empresas. Pero este gobierno hace justo lo contrario Siempre. y solamente busca tapar sus propias deficiencias, ¿no? Es increíble, porque fíjate que lo que está diciendo es, le vamos a subir los impuestos a usted, ahorrador, y además está diciendo esta salvajada cuando la inversión extranjera en España ha caído en el año 2023 un 20%, está un 40 y pico por ciento por debajo del año 2018. Y es que les da exactamente igual, ¿no? Pero claro, como ellos dicen que la economía va como un cohete, pues entonces dicen que no pasa nada. Lo repiten una y otra vez, lo repiten una y otra vez. Cuando tú tienes que escuchar eso, porque claro, yo lo escucho, lo digo en mi programa, lo rebato en un vídeo y tal, pero tú cuando lo escuchas una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, ¿qué es lo que te viene a la mente de qué es lo que realmente está pasando y qué es lo que tenemos que cambiar, claro? Pues yo creo que lo que les falta es mucha calle. Claro. Para escuchar a la gente. Claro. Para ver realmente lo que está pasando. Subirte en el metro, subirte en el taxi y escuchar, o ir a un comercio y escuchar lo que están sufriendo. Te hablan, oye, los impuestos no podemos más, las cotizaciones sociales están disparadas, tenemos unos datos de asentismo que están disparados, hemos pasado de un coste aproximado de 14.000 millones de euros a 25.000 y seguimos perdiendo. Entonces, cuando uno hace ese análisis y ve cómo está un pensionista, cómo está un trabajador o cómo está un funcionario, y haces el análisis de los últimos 3 años, ves que porque los sueldos no han podido subir el nivel de la inflación que está tan alta y que los impuestos no han sido capaces de frenar esa progresividad en frío, de deflactar el impuesto para bajar los impuestos, al final los ciudadanos tienen del orden de 1.000, 2.000 y hasta 3.500 euros menos en 3 años que lo que tenían antes, con lo cual la dificultad es mayor. Entonces, oye, ¿cómo que la economía va como un cohete? Va como un cohete para vosotros. Claro. Que es cierto que la recaudación la llevan disparada. Claro, si se niegan a deflactar los impuestos a la inflación y la inflación lleva 9 meses por encima de los niveles de la media de la eurozona, que encima es también alta, ¿no? Pues imagínate. Claro, pero además en la inflación habría que contarle, porque la gente dice, ¿pero por qué el año pasado estábamos por debajo y ahora estamos de nuevo por encima de la media europea? Pues porque Eurostat marcó la posibilidad de un cambio en el cómputo de esa inflación, que ellos... Oye, había 2 años para poder hacerlo y ellos decidieron hacerlo el primer día. El primer día. Claro, cuando tú cambias las reglas, pues estás mejor. Pero cuando ya comparas con las nuevas reglas, resulta que volvemos a estar por encima de la inflación. A mí me lo preguntaban el otro día y me decían, ¿cómo puede ser que antes teníamos menos inflación que la media de la Unión Europea y ahora más? Y le digo, eso es lo mismo que cuando a usted le dicen que va a adelgazar poniéndose una faja fuerza. En el momento en el que se quita la faja fuerza, vuelve a salir con toda su gloria su exceso de peso. Claro. Y además, sin darse cuenta que esa inflación, porque hablan de la inflación, ¿no? Y dicen, no, pero subimos las pensiones, por ejemplo, al tipo de la inflación. Ya, pero es que para una familia, un matrimonio pensionista, la parte más importante de su sueldo es la cesta de la compra. Claro. Y la cesta de la compra ha subido más de un 35%. Desde que está el gobierno, claro. Y las pensiones no les ha subido un 35%. Lo pueden ver. Si además a los que les toque pagar impuestos encima no les deflatan, es que pierden por 2 vías. Entonces... Bueno, eso lo mostrabais vosotros y lo hemos puesto varios economistas, que el impacto de la subida de impuestos a los pensionistas se ha comido prácticamente el 40% de la subida de las pensiones. Porque, claro, entre la inflación, el impacto de la inflación más los impuestos que pagan, los pensionistas que pagan impuestos, resulta que efectivamente se ha quedado muy poco esa supuesta subida, ¿no? Pues mira, un pensionista que en el año 2018 ganaba 14.000 euros, un pensionista medio, resulta que hoy, en los últimos 3 años, ha perdido 900 euros. 900. Eso es. Mientras te dicen que son los que suben las pensiones. Pero si es que siempre hacen lo mismo. Pero si es que esto es, de verdad, es que yo que miro 150 economías en el mundo, digo, pero si es que siempre hacen lo mismo. Siempre. Te dicen, el otro día salía Maduro en Venezuela diciendo, este es el gobierno que más ha subido el salario mínimo interprofesional. Claro, ha subido el salario mínimo interprofesional un 500%. La inflación ha sido del 4.000 y pico, ¿entiendes? Claro. Entonces te lo ha bajado, ¿no? Claro, pero por ejemplo, cuando hablan del salario mínimo, Daniel, pero aquí el objetivo es que la gente gane el salario mínimo o más del salario mínimo. Queremos ser productivos para que la gente gane más del salario. Cuando hablamos, por ejemplo, de la industria, que en algunos parámetros están muy por encima de la productividad de la media española, qué casualidad que hay, pueden trabajar menos horas y ganar más sueldo. ¿A qué aspiramos? Pero fíjate qué interesante lo que acabas de decir con respecto a la industria. El nivel de ataque
a la industria que está llevando a cabo este gobierno, no tiene parangón. Nos están cerrando industria. Es que se está cerrando industria, la producción industrial lleva en estancamiento absoluto durante, es que ya no sé si mirar, desde 4 años, 3 años por lo menos, desde luego, los datos son extremadamente pobres y es precisamente donde nosotros ahora mismo podríamos estar generando empleo de verdad, de calidad y además con mucha mejor capacidad en cuanto a menores horas y mayor remuneración, mayor valor añadido. Y resulta que el gobierno que se las tilda de verdes es el que está poniendo más trabas a la instalación de energías renovables. El gobierno que se tilda de verde tiene las redes completamente desatendidas. El gobierno que habla de que si la industria y que no sé qué y que ha tenido una reunión con no sé quién está poniendo en peligro a la industria. Esto es increíble. Además que es que, como yo digo, esto no va, para el que nos escucha, esto no va de PP o PSOE. Claro. Que os lean a lo que hacéis análisis internacional, españoles o de fuera. Y resulta cuando tú lees eso dices, oye, por la situación geopolítica, de geoestrategia, hay una relocalización de industria. Y dices, bueno, entonces España tenemos una oportunidad, pues sí, por ubicación, claro, para Europa, para África. La energía es un coste muy importante, la industria la podemos ofrecer a un precio competitivo si fuéramos capaces de hacer no solamente anuncios, sino acciones. Claro. Que sabemos que estamos perdiendo inversión de energía renovable porque no estamos trabajando en el almacenamiento. Claro. Pero sin embargo, en Aragón, por ejemplo, estamos viendo qué tipo de inversiones tan potentes están llegando. Bueno, y estamos perdiendo oportunidades. Entonces, cuando ellos dicen el cohete, yo lo que digo es, estamos perdiendo una oportunidad histórica que este gobierno está privando, robando a nuestros jóvenes y a nuestros no tan jóvenes. Es que eso me parece muy importante porque el gobierno te dice, no, es que la economía va como un cohete. Vamos a ver, analicemos. Con récord de turismo, que es algo que no tiene nada que ver con ustedes, de hecho se han pasado. Al revés, ellos no paran de criticarlo. No han hecho nada más que criticarlo, efectivamente. Con récord de turismo, con 100.000 millones sumados al PIB de fondos Next Generation, que los han despilfarrado de manera brutal, que vosotros tenéis unos datos que aterran, ¿no? Con el mayor estímulo fiscal y monetario de la historia y encima la inversión extranjera cayendo y la producción industrial estancada. Claro, es que tú lo que estás literalmente es apalancando de una manera brutal la economía, pero encima no estás acaparando, no estás trayendo todo eso que podía venir si tuvieses puesta el cartel de invierta usted aquí. Es que lo que ocurre es lo contrario, además, que les insultan a las empresas. Exactamente, se demoniza al que emprende, al que genera actividad, al que puede crear puestos de trabajo. Entonces, es justo el camino contrario al que tendría que haber. Y ellos están demonizando todas esas oportunidades que tú bien explicas, que nosotros como país tenemos. O sea, claro, vamos a demonizar el turismo, será al revés. Claro. Tendremos que trabajar, porque cuando uno es líder, lo que quiere seguir es siendo líder, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué está trabajando este gobierno? Y luego, en todo este proceso, ¿qué transformación real se ha hecho en España? Tú piensas, Daniel, si hacemos un análisis para atrás, tenemos años 80, Felipe González, posiblemente con los fondos europeos, utilizó para hacer una transformación principalmente de infraestructuras. Absoluta. En el año 2000, con la entrada en el euro, se hicieron unas transformaciones en este país que nos hizo liderar. Sí. Liderar. En los años 2012, Rajoy tuvo que mantener el barco a flote, con lo cual no, pero 90, 80... 2000, 2020, si es que estamos en el proceso natural de haber aprovechado, como tú dices, un país que sale de un COVID, como todo el mundo, en el que la gente estamos predispuestos a las reformas y a los cambios. Claro. Te dan 163.000 millones, te dan 40.000 millones más para el marco 21-27 y además, cualquier empresario que no esté escuchando, cualquier autónomo, imagínate lo que es que te digan, gasta todo lo que necesites porque yo te lo presto. Sí. Que eso ha sido el Banco Central Europeo durante muchos años. Y dices, bueno, ya ha pasado 6 años de este gobierno y ¿qué tenemos en este país? Claro. ¿Qué hemos cambiado? No ha cambiado nada. ¿Qué cambio estructural ha habido? Nada, al revés. Nada. Hemos perdido cosas. El tema energético no hemos avanzado, al revés. En vez de desarrollar infraestructuras, almacenamiento, las nucleares, como están en el resto del mundo, claro, o como firma Teresa Rivera fuera, claro, pero prohíbe aquí. No, es que es muy fuerte. Es que va a la COP o va a Europa y está de acuerdo. Sí. Y viene aquí y las cierra. Sí. Veamos las declaraciones que hacen los socialistas. Es increíble. Es increíble. A cualquiera que tenga dudas, que pregunte en Red Eléctrica Española si se pueden cerrar centrales nucleares sin poner en riesgo. Que les pregunten si en agosto del año pasado
Almaraz falló Claro. y hubo que parar la gran industria y costó 93 millones de euros porque si no el sistema se podía caer. Pero es que están haciendo eso. Es que dicen, la política energética del gobierno ha sido un éxito, pero si están parando a la industria que es interrumpible, que los clientes, durante años en España, los clientes del sector eléctrico que se apuntaban como interrumpibles eran industrias a las que nunca se les reducía el suministro. Es que llevamos varios meses en los que se tiene que ir a los clientes interrumpibles justo en la época en la que deberían estar produciendo y decirles, oiga, que les vamos a ejecutar. Es una cosa alucinante, alucinante. Eso no se dice, pero luego aparece en los datos, claro. Pero eso cuesta, ¿eh? Hombre, cuesta dinero, porque hay que pagarle, claro. La gente dice, bueno, pues si son interrumpibles, ¿cuál es el problema? No, es que hay que pagarles. Hay que pagar. Y es inseguridad, porque si tú tienes que montar una planta industrial en España, tú todo eso lo analizas. Claro. No en el día a día de la calle, no en el día a día de este verano, claro. En el día a día del empleo. Claro. Y cuando tú dices, yo voy a montar una fábrica, voy a montar 500 puestos de trabajo, pero aquí en España no tengo seguridad con la energía renovable, no tengo garantías con el tema laboral porque me cambian las condiciones y me suben los impuestos cada 2 por 3, me cambia la normativa y aquí dependemos de la imaginación de la ministra correspondiente que necesita protagonismo y entonces se tiene que inventar algo. No respetamos a la patronal y los sindicatos, que cuando van solos se ponen de acuerdo y cuando se mete el gobierno tiene dificultades. Pues no te darás cuenta que eres tú el que creas el problema, claro. Porque cuando se junta solo la patronal y los sindicatos llegan a la renovación salarial para 3 años. Es que eso es muy importante, porque ella, Yolanda Díaz, se presenta como la de los acuerdos. Sí. Y la evidencia empírica es que cuando entra ella no se llega a acuerdos. Y cuando no está, llegan a acuerdos para... Tú fíjate qué garantía para las empresas, para los trabajadores, qué manera de trabajar, que hay que reconocerles el trabajo realizado los sindicatos y la patronal para 3 años. Sí. Absolutamente. Y ahora nos enfrentamos además a una parálisis legislativa, porque el gobierno lleva sin poder sacar adelante una ley con la coalición Frankenstein esta que tiene, un montón de tiempo, prácticamente no se ha sacado prácticamente ninguna norma. Cosa que por otro lado yo como libertario no me parece nada todo mal, ¿no? Mejor que y a muchos empresarios, pero eso es un problema para la política. Pero es un problema para la política. Pero ahora nos enfrentamos a una época más complicada. Es decir, el turismo ha conseguido niveles récord, es un éxito absoluto, sin ningún problema, y eso disfraza los datos del Producto Interior Bruto, me parece muy bien, pero... Claro, todos los vientos de cola empiezan a quedarse ya detrás, ¿no? ¿Qué es, desde tu punto de vista, lo que tendría que hacer? Imagínate que hubiese elecciones mañana y que, por imaginar no nos pasa nada. Imaginemos, y probablemente pueda pasar, que gana por mayoría absoluta el Partido Popular, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hay que empezar a hacer a partir del día 1 para revertir esta época de propaganda y dopaje y realmente empezar a generar valor añadido? Pues yo empezaría por un principio, hablar menos y hacer más. Eso, yo creo que sí. Para empezar. A partir de aquí, habría 6 puntos, pero el punto 0, si se puede llamar punto 0, sería escuchar, porque cuando lees los informes, incluso la Unión Europea dice que para hacer normas, primero hay que escuchar a los que vas a afectar, para que te cuenten cuáles son las necesidades y hacerlo de esa manera. Y luego acordar y consensuar. Que este gobierno se ha olvidado de acordar y consensuar, solamente lo hace con los que le interesan y no intenta involucrar al resto, ¿no? A partir de aquí, la fiscalidad, tenemos que hacer una revisión profunda de la fiscalidad para fomentar y provocar aquello que necesitamos. Por ejemplo, ¿estamos todos de acuerdo en que la innovación es necesaria para mejorar la productividad? Hagamos una apuesta decidida por la innovación. ¿Estamos de acuerdo que hay que deflactar porque eso deja menos renta en el bolsillo de los españoles, menos dinero disponible y está afectando al consumo? Y el Banco de España dice que el consumo privado, hagámoslo. En segundo lugar, tendríamos que hacer la simplificación de normas administrativas y burocráticas, que eso es un proyecto que todo el mundo dice y no se hace, y en las comunidades autónomas que se está haciendo, llámese Madrid, llámese Andalucía, llámese ahora Valencia, Baleares, resulta que funciona. Pues hagámoslo. Y la reforma de la administración. El mundo ha cambiado, la inteligencia artificial, la digitalización, y no podemos seguir con una administración del siglo XX. Tenemos un proceso natural en el que nos puede llevar a una mayor eficiencia y a una gestión de esos recursos. En tercer lugar, reducir el gasto político superfluo. Hablabas de que la economía va con una moto. Yo digo, España 2,5 de crecimiento. Oye, está muy bien, pero 3,6 de déficit. Es decir, crecemos 25, nos endeudamos 36.000. ¿Estamos peor? Claro. Portugal,
no crece el 2,5, pero crece el 2,3. Claro. Y superávit. Claro. ¿Cuál preferimos? ¿2,5 frente a 3,6 de déficit, 70.000 millones de deuda? ¿O crecer un 2,3 con un superávit del 1,2? Claro, Pues eso hay que hacer. y todavía más. Dice, crecimiento del 2,5% con un aumento del 3,4% del gasto público después de haberlo aumentado un 4%, y después, o sea, un aumento de 80.000 millones en el techo de gasto desde el 2018, 80.000 millones. Todo lo que nos estáis viendo, el que nos esté viendo y se crea que de esos 80.000 millones han sido para ellos, pues no, claramente no. Claramente no. Es más, esos que nos están viendo tienen que ver que en la página 22 del libro blanco de María Jesús Montero, de la fiscalidad, dice claramente que esa deuda la pagarán las generaciones futuras, claro, y generalmente con impuestos. Claro. Con lo cual estamos haciendo el mayor de los actos de no compromiso generacional, puesto que está dejando este gobierno a las generaciones futuras menos oportunidades. Pero bueno, volviendo, el cuarto punto serían los fondos europeos. Nadie entiende que tengas más de 200.000 millones para ejecutar y estés perdiendo una oportunidad única. Hay préstamos que habría para devolverlos hasta el año 2058, o sea, 34 años, 35 años, con carencias, con condiciones más ventajosas que el mercado. Y todavía hay 0 euros en el mercado, claro, 0. Luego tenemos que hablamos de salario mínimo, de ingreso mínimo vital, de subsidios, y de productividad, claro, y de empleo, y de trabajo, que es lo que la gente quiere. Claro. La gente no quiere un subsidio, la gente quiere la independencia, la libertad de poder tener un puesto de trabajo, para tener un futuro para ti, para tu mujer, para tu marido, para tus hijos, para lo que tú necesites. Y por último, ¿todo esto para qué? Para generar empleo. Daniel, claro, creo que no está justificado que tengamos en paro efectivo 3,3, 3,4 millones y haya 1 millón de puestos de trabajo en España que no se cubre. Que es muy típico de las sociedades subvencionadas, súper típico. Acuérdate de lo que pasaba en Grecia. En Grecia había la tasa de paro más alta de toda la Unión Europea y una enorme cantidad de subvenciones y subsidios. Es muy típico. ¿Qué es lo que ha pasado en Grecia? Fíjate, el otro día Yolanda Díaz decía, hay 2 maneras de hacer las cosas, como los griegos y como nosotros. Pues mira, resulta que Grecia tenía la mayor tasa de paro de toda la Unión Europea y ahora, ¿quién tiene la mayor tasa de toda la Unión Europea? España. Y eso con el maquillaje... Nos ha superado con mucho, ¿eh? No es que esté un poquito, es que está mucho mejor que nosotros. Es que mucho mejor. Y eso con la tasa, utilizando la tasa oficial con el maquillaje de los fijos discontinuos. O sea, es alucinante. Y tiene la desvergüenza de decir eso, pero es que en crecimiento de salarios reales está mejor Grecia. En crecimiento de las condiciones laborales para los ciudadanos está mejor Grecia. Digo, es que alucinante que encima tenga la desvergüenza. Por lo menos podían hacer como hicieron con Portugal, que dejaron de hablar de Portugal. Claro. Pero fíjate, la diferencia de esta Grecia de la gestión a la Grecia anterior, ¿te acuerdas? La de los impuestos a las piscinas. ¿Te suena eso de inventarnos cosas para intentar demonizar al que tenía una piscina? Claro. Igual que están haciendo ahora. Tú fíjate, cuando hablan de la Golden Visa, visado de residencia para inversores, que no es lo mismo. En segundo lugar, no es para controlar el precio de la vivienda. Hay que contarle a los españoles que con el visado de residencia en el último año, por ejemplo, se han comprado algo más de 500 viviendas en España. Claro. En España se han vendido 600.000. Claro. ¿Alguien se cree en su sano juicio que 500 viviendas afectan al precio de 600.000, cuando además la gran mayoría de estas son de un precio muy alto, con lo cual no compiten con el día a día? Pero el mensaje es Golden Visa, los ricos, que no es verdad, que eso es lo mismo que hacían en Grecia, por ejemplo. Claro. Y los dejó más arruinados que nunca. Claro, y además es que la realidad, la evidencia, es que lo que han hecho ha sido destruir el mercado de la vivienda, ahogando la oferta, que es lo que han hecho. El que se crea que el problema de la vivienda se soluciona porque 500 viviendas dejen de darse a inversores de alto patrimonio. Será al revés. O por... Cuanto más gente venga aquí con poder adquisitivo, mejor irá la economía española. Es justo lo contrario. Justo lo contrario. Fíjate, si nosotros hacemos los cálculos de la gente que declara renta, de los que hacen la declaración, ¿vale? No de los 31 millones, de los que 21 o 22 millones. No llega al 5% los que declaran más de 60.000 euros. Claro. Y sin embargo esa gente paga el 40% de lo que se recauda en renta. 40. Quiere decir que 1 millón de personas no llega, paga 48.000 millones. Claro. Entonces no demonicemos, valoremos al que trabaja, al que se esfuerza, al que tiene ingresos. Y gracias a sus ingresos podemos ayudar a aquella gente que tiene ingresos más bajos con esa política de natalidad, con esa política de vivienda. Claro. Pero si no tenemos estos ingresos, no vamos a tener esto. Claro. Y ahí no cuidemos a la gente que gana, que trabaja, que se esfuerza e intentemos que el que está aquí abajo pueda llegar a ser esto, claro, que no desaparezcan las clases medias, que es lo que este gobierno... Acuérdate haciendo. Cuando María Jesús Montero dijo que las clases medias eran las que ganaban el salario mínimo.
Ojo, ¿eh? Ojo con eso. Ojo a lo que está Claro, diciendo. Crear clientes rehenes y dependientes. Eso es lo que siempre hace el socialismo, diciéndote que van a crear prosperidad, lo único que busca es el control. Muchísimas gracias, Juan Bravo, gracias por venir, ya sabes que estás en tu casa cuando quieras. Un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Y nosotros seguimos en el programa. ¿Por qué están los bancos centrales comprando más oro que nunca? Esto es muy interesante porque algo está cambiando en los bancos centrales, en el chip de la política monetaria, que hace que los bancos centrales decidan que es importante reducir exposición a las monedas fiduciarias y aumentar exposición al oro. Número uno, como veis en este gráfico, cortesía de Bloomberg, los datos nos muestran que el oro ha sido un activo ganador con respecto a las bolsas. Solamente el S&P 500 lo ha hecho más o menos en línea con el oro y lo ha hecho además en un entorno obviamente pues en el que la concentración del número de valores ha sido muy elevada, es decir, prácticamente 496 valores han hecho muy poco y los otros 4 valores son los que han liderado sobre todo en la última parte. Pero bueno, ¿qué es lo que nos importa de todo esto? Lo que nos importa de todo esto es que el oro gana a la bolsa mundial, gana a la bolsa europea y desde luego gana al IBEX. Vamos a entender qué es lo que está pasando con los bancos centrales en el próximo gráfico, cortesía del World Gold Council. En el próximo gráfico lo que podemos ver es las compras de oro por parte de los bancos centrales. Bien. Lo que veis es que en el año 2022 y en el año 2023 las compras de los bancos centrales se han disparado. Fijaos, se han disparado no solamente en lo que es el periodo del primer trimestre de cada año, sino a lo largo del año. Si vemos 2022 y 2023, las compras de oro por parte de los bancos centrales se han disparado y vienen fundamentalmente ¿de qué países? De China, de la India y de los países que están intentando reducir su exposición al dólar. Veréis, cuando un banco central se habla de las reservas de moneda X, dólar o euro que tiene, de lo que estamos hablando, ¿de qué es? Estamos hablando de lo que tienen, no son monedas, no es como la guarida del tío Gilito, no, lo que tiene es bonos del Estado. Bien, en 2024, en lo que llevamos de año, las compras se han vuelto a disparar de oro. Vamos a explicar por qué. Vamos al siguiente gráfico que nos explica qué es lo que ha pasado en el balance de esos bancos centrales con todo ese atesoramiento de bonos del Estado de los países que son reserva mundial. ¿Ve? Pues ¿qué es lo que ha pasado? El desplome de los bonos del Estado. Ahí veis lo que ha sido las pérdidas que se han generado en los últimos años y resulta que con inflación persistente y con el destrozo monetario generado en el año 2020, lo que era un activo estable que daba solidez al balance de los bancos centrales, los bonos del Estado, de Estados Unidos, de la eurozona, etcétera, se ha convertido en un activo que deja unas gigantescas pérdidas latentes. Este es el dato cortesía de Bloomberg. Vamos al siguiente gráfico en el que nos explican qué es lo que ha pasado. Primero, se expande masivamente, esto lo explica el Bank of International Settlements, se expande masivamente el balance del Banco Central por el aumento de gasto público y de déficit público. Bien, cuanto más compran bonos, la cantidad de, digamos, pasivos sin intereses se reduce, ¿de acuerdo? Tercero, aumentan los tipos de interés, ¿vale?, que hace que los costes de financiación de los bancos centrales aumenten, lo que lleva a reducir todavía más sus beneficios por intereses. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Resulta que se aumenta masivamente la cantidad de dinero, aumenta la inflación, resulta que suben con ello los tipos de interés. Al subir los tipos de interés, los bancos centrales reciben menos capacidad de financiación, ¿de acuerdo? Al financiar esas pérdidas latentes,
lo más difícil que se encuentran es que esas pérdidas latentes no solamente no se reducen, sino que continúan. Y ese es un gran problema para los bancos centrales. Mucha gente te dice que los bancos centrales con pérdidas no es un problema. Amigo, no es un problema ¿para quién? Será para el Banco Central, porque para ti sí lo es. Inflación persistente, más creación de dinero artificial y desde luego mayor agujero fiscal. ¿Por qué? Porque las pérdidas de un banco central, ¿quién te crees que las paga? Los estados. Vamos allá con el siguiente gráfico que nos explica también lo que está pasando. Aquí lo tenéis, las pérdidas de estos tesoros del Banco Central, activo lleno de bonos del Tesoro, ¡boom!, pérdidas latentes y además de esas pérdidas latentes, mayor coste de financiación, es decir, pérdidas operativas. Ahí lo veis en prácticamente todos los países de nuestro entorno. Muy severa caída en sitios como Australia, Suiza, Suecia, Nueva Zelanda, etcétera. Eso es lo que pasa cuando se disfraza el exceso fiscal con exceso monetario. Vamos al siguiente gráfico, que me parece que es muy importante para explicar también lo que está pasando en el otro lado, que es la banca comercial. ¿Por qué tienen estas gigantescas pérdidas latentes los bancos comerciales? Amigos, esto es en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque habían atesorado en su activo una enorme cantidad de bonos del Estado. Hemos visto que los bonos del Estado caen de precio y resulta que lo que se suponía que generaba estabilidad y solidez y poca volatilidad en su activo, mis queridos amigos, caída y muy importante, y de ahí viene el agujero patrimonial de tantos bancos en Estados Unidos. Vamos al siguiente gráfico que nos explica lo que ha llevado al pinchazo de la burbuja de bonos y con ello las pérdidas de los bancos centrales, la necesidad de comprar mucho más oro y por supuesto la evidencia de que los bancos centrales tienen que comprar mucho más oro. ¿Para qué? Para mitigar el impacto del desastre creado por ellos mismos al monetizar el exceso fiscal de los gobiernos y, por supuesto, mis queridos amigos, imprimir. Ahí lo tenéis, ahí lo tenéis. Una inflación persistente que se suponía que iba a bajar muy rápidamente y que se mantiene elevada. Cortesía de Bloomberg nos muestra cómo esa inflación no solamente no está reduciéndose lo que se quería, sino que lleva más tiempo y eso genera mayor agujero en el sector financiero y por supuesto en los bancos centrales, y los bancos centrales tienen que comprar más oro. Es decir, los bancos centrales tienen que comprar mucho más oro. ¿Para qué? Para mitigar el efecto del destrozo monetario que ellos mismos han creado. Toma keynesianismo. Seguid defendiendo la libertad. Obtén tu máster con doble titulación de Tulane University Estados Unidos y de UFM en Madrid. Open Call 2024, Master of Finance y Master in Management. Aplica.